Estados Unidos. ¿Me quieres cambiarla? Se llama El Principio del Tesoro, de Randy Alcorn, es el autor. Entonces vamos a ver, agua. Gracias. Vamos a estar mirando esto. Y esta serie realmente fue trabajado, originalmente en Johannesburgo, Sudáfrica. El próximo diapositiva. Este es Justin Renton allá con Mike Tolliver. Justin es el evangelista de la iglesia en Sudáfrica, en Johannesburgo. Y él empezó esta serie y él lo pasó a mi hijo Matt, y Matt lo hizo en el Valle cuando estuvimos ahí. Entonces yo lo tenía en mente. Pero ahora está disponible en la página de Hot News, o sea, todo el material, las presentaciones y todo que ellos hicieron. O sea, es bueno tener hermanos en diferentes partes del mundo que están pensando y haciendo cosas y poder compartir y aprender los unos de los otros. Entonces, el principio del tesoro. Mateo 6, si tienen una Biblia a mano. Mateo 6, 19 a 21, está en la pantalla si no tienen la Biblia a mano. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Por donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí lo que vemos, claro, es del Sermón del Monte, algo bien de Cristo, hablando de principios que son muy importantes para entender, para vivir nuestras vidas como Él quiere. Aquí estamos viendo el pensar radical del reino en acción. Y vamos a estar hablando justamente de eso mucho más en el nuevo curso que vamos a empezar este martes, el reino de Dios, el futuro interrumpiendo. Entonces, si eso te intriga, podéis conectar los martes. Vamos a estar a las 21 horas. Es abierto a todos, pero hay que inscribirse y la clase va a durar unos 1 hora, 45 minutos todos los martes. Y son 7 clases que vamos a hacer. Y bueno, ¿por qué vamos a gastar 4 o 5 semanas hablando de dinero? Okay. Pregunta, ¿vos no tenéis eso, no? No. Está bien, déjalo ahí. Bueno, es un tema importante. 15% de todo lo que Jesús enseñó tenía que ver con este tema, con el dinero, con nuestra relación, con las cosas, las pertenencias. Entonces es un tema importante. Segundo, porque Dios piensa diferente de nosotros acerca del dinero. Y si estamos siguiendo a Cristo y queremos aprender de Dios, tenemos que aprender cómo es que Dios piensa acerca de cosas materiales. Y número 3, nuestra condición espiritual está directamente relacionado con nuestra actitud hacia el dinero. Y número 4, tenemos que hablar de eso por el frecuente abuso de la ofrenda en el mundo religioso. O sea, hay gente que dan, van a una iglesia y dan para ser visto, no para que la gente sabe que son generosos, o sea, es todo para sí mismo, es para su ego. Pero también hay gente que van y dan para controlar. Yo doy una buena ofrenda, entonces ustedes tienen que hacer en la iglesia lo que yo digo. No porque si no hagan lo que yo quiero, yo voy a sacar mi ofrenda y darlo en otro lugar. O sea, esto también es una cosa que pasa muchas veces en el mundo religioso. Y la otra cosa es mucha gente, y eso es hasta predicado en muchas iglesias, dan para ser bendecido. Si vos das tu ofrenda, Dios te va a dar salud, te va a dar riquezas, te va a bendecir, te va a hacer esto. Y hay algo de eso en la Biblia, pero no como muchas veces es predicado. O sea,
Y si eso es tu motivación, ya no estás haciendo lo que Dios quiere. Si estás dando para recibir, eso no es lo que queremos tener en nuestros corazones. Entonces, esta primera clase se llama Dios y su dinero. Y vamos a empezar con una manera de ver las cosas quizás un poco diferente. Vamos a ponerle que vos tenés un trabajo de asesor financiero. ¿Me explico? No sé, yo veo mucha gente mirando por aquí, para allá, para arriba, para abajo. No sé. Quiero asegurarme que me están escuchando. No es que estoy inseguro ni nada. Pero, vos sos un asesor financiero, eso es tu trabajo. La gente viene a vos para vivir consejos acerca de cómo usar su dinero y cómo hacer sus planes, cómo invertir o cómo hacer su presupuesto. Entonces, cliente número 1, te viene una viejita, obviamente muy humilde. Ella te cuenta, murió mi esposo. Después de arreglar cuentas me quedé con muy poco para vivir. Me quedé solamente esas 2 monedas. Pero me pasa algo curioso. Siento en mi alma el deseo de darlo todo en la ofrenda. ¿Qué pensás? ¿Qué me aconsejás? Y probablemente tu consejo profesional sería: eso es muy generoso de usted, señora. Tiene un corazón noble. Seguro que Dios conoce y aprecia su deseo y esto es lo que vale. Estoy seguro de que Dios quiere que usted utilice sus 2 monedas para comprar comida para mañana. Dios quiere que seamos sensatos, ¿no es cierto? Eso fue cliente número 1. Ahora viene cliente número 2. Es un exitoso negociante de unos 50 años. Y su historia es, la producción este año fue tan espectacular que estoy pensando en jubilarme temprano. Pienso, si edifico almacenes más amplios, puedo guardar todo y así podré vivir de esto y dedicarme a viajar y disfrutar de la vida. ¿Cuál es tu consejo? ¿Parece viable? Y probablemente tu consejo profesional sería: me parece un buen plan. Usted ha trabajado duro, Dios le ha bendecido con un buen rendimiento. Es su negocio, su trabajo, su dinero. Mereces disfrutar del esfuerzo. Espero que algún día voy a estar en condiciones de hacer lo mismo. ¿No es cierto? Y parecen razonables estos consejos. Mira, pensándolo profesionalmente como un asesor financiero, son razonables lo que hemos dicho, que más o menos diríamos a la gente. Pero la pregunta viene: ¿qué diría Dios a ellos? Y ahí vamos a Marcos 12, 41-44. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. A pesar de que ellos habían echado grandes cantidades, ¿no? Dice que ella echó más. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús aprovecha de esa situación para enseñar a sus discípulos. Y fíjate, él no dudó de la sabiduría de la viuda. Él no dijo que ella debería haber sido más razonable. No le llamó ni estúpida ni loca. Porque Jesús dice: amigos, esto sí, eso es dar a Dios. Eso es ser generoso.
Esto trae alegría al corazón de mi Padre. Y así consagra su ejemplo en las Escrituras para vos y para yo. O sea, está ahí, está en Marcos, está también en Lucas, esta historia de esa mujer. Y todas las personas que han leído la Biblia desde entonces han sabido. Ataque de guerra. Wow. Bueno. Yo dije que iba a haber cosas, ¿no? Espero que nadie murió en el ataque. Ay, no. Bueno, entonces, ¿cómo terminó la historia de la viuda? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Ella dio todo lo que tenía para vivir. ¿Qué pasó? No sabemos. La Biblia no nos dice. Podemos imaginar cosas, ¿no? Podemos imaginar que no tenía nada que comer y murió y se fue al cielo a estar con Dios. O podemos imaginar que un vecino o una pariente lejano vino y dijo, le vamos a cuidar, O sea, no sabemos. Pero sabemos que Dios la cuidó. Eso sabemos. Sin embargo, si ella había venido a nosotros para consejos, nosotros probablemente, no quiero juzgar a nadie, pero probablemente hubiéramos intentado convencerla de no hacer la misma cosa por la cual Jesús le eligió. ¿Y por qué esta historia está en la Biblia? Para hacernos sentirnos culpables. Yo no doy todo lo que tengo, entonces no soy una buena persona. No es para eso. Es para ayudarnos a entender que nuestro punto de vista del dinero es muy lejos del punto de vista de Dios. Y eso es el primer punto. Si me puedes pasar la diapositiva. Nuestro punto de vista del dinero es muy lejos del punto de vista de Dios. Es la primera cosa que tenemos que entender. El Señor ha dicho en Isaías 55, 8 a 9, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. Dios no piensa como nosotros. Nosotros no pensamos como Dios. Él dice. Sí, nosotros, entonces, no va a ser fácil en este área donde estamos hablando de algo que es tan arraigada en la tierra, ¿no? Las cosas materiales, físicas, el dinero. O sea, entonces va a ser difícil llegar a que nuestras mentes están compartiendo la mente del Señor. El objetivo de esta serie es buscar alineación. O sea que nuestros valores entrarán en alineación con los valores de Dios. No será fácil. Una parte de nuestro corazón va a rebelarse. Ese no es un camino fácil. Es una lucha, y yo diría es una lucha que vas a volver a tener vez tras vez tras vez. Puede ser que ahora estás dando mucho, estás siendo muy generoso, pero cuando tu circunstancia cambia, puede ser que vas a volver a luchar otra vez con ese tema. Así yo siento o sea, hay tiempos en nuestra vida que hemos dado y estado muy generosos, y había otros tiempos cuando las cosas nos afectaban y no teníamos mucho dinero para cubrir las necesidades. Era más difícil, o sea, es una lucha que vamos a seguir teniendo. Pero la cosa es, lo que estamos buscando es alinear como pensamos nosotros con cómo piensa Dios. Nuestra mentalidad materialista no le va a gustar lo que Dios tiene que decir a nosotros sobre estos temas.
Entonces, la próxima diapositiva este es el punto número 2. Estamos buscando alineación, que nuestros valores están de acuerdo con los valores de Dios. Entonces, vamos a hablar del otro ejemplo, o sea, el hombre exitoso, ¿no? El otro cliente. Lucas 12, 16 a 20. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todos mis granos y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastante cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te va a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Y pensar, ¿no?, en lo que nosotros pensábamos, ¿no? La viuda medio loquita dando todo, pero el otro más sabio, ¿no? O sea, había trabajado mucho, había ganado bien, estaba haciendo buenos planes para el futuro, pero Dios dice a él, necio. Según las normas de este mundo, lo que nosotros llamamos normal, para este hombre solo habría admiración, ¿no? Hasta quizás envidia. ¡Wow! ¡Qué bien que anda ese tipo! Que le está rindiendo tanto y va a jubilarse joven. Y ¡wow! ¡Qué increíble! ¿No? Pero tenemos que mirar las cosas como Dios. Nosotros tenemos la tendencia, mirando esas dos historias, y estoy hablando de mí, estoy hablando de mi naturaleza. La tendencia de ver la viuda como necia y el hombre como sabio, pensando mundanamente, ¿no es cierto? Pero según las normas de Dios y su punto de vista del cielo, es la viuda que es eternamente sabia y el hombre rico es eternamente necio. El problema con nosotros es que vivimos para el aquí y ahora, sin pensar en las consecuencias. Tenemos que aprender a vivir desde el punto de vista de la eternidad. O sea, si mi punto de vista es, lo que yo tengo tiene que alcanzarme hasta que muero, es una cosa. Pero si pienso, lo que yo tengo que usarlo para la eternidad. Entonces, ¿cómo va a distribuir mis fondos? No pensando solamente en mi vida corta aquí en la tierra, sino en toda mi vida, toda la eternidad de mi vida. Así Dios piensa más. Dios no está tan limitado como nosotros al aquí y ahora. ¿Qué tiene valor duradero? ¿No? O sea, ¿qué es lo que buscamos, ¿no?, en la vida? Buscamos gozo, buscamos sentido, pero muchas veces buscamos eso en las cosas. O sea, buscamos en la comida, en la ropa, en la casa, en el auto. Y esas no son malas cosas, pero no tienen valor eterno. Buscamos seguridad económica, pero es una ilusión. Dios dice, Lucas 12, 21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. Estamos usando valores y normas erróneas. Tesoro en el cielo es lo que vale. Ser rico con Dios es el verdadero éxito. O sea, ¿estás viviendo de una manera que es rico para con Dios? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Está en el cielo o está aquí en la tierra? Y cuando Dios al final examina tus finanzas, ¿qué va a encontrar? Dios diría que sos rico con Él. Diría que tu tesoro en el cielo va en aumento. O que tus
o tu cuenta bancaria en el cielo fue cerrada por falta de fondos. Vamos a mirar un ejemplo aquí. Este es un imaginario presto familiar. No puse valores ni nada, no, para no confundirnos. Pero, o sea, hay ingresos, no sueldo, otros ingresos, no, hay gastos. Y si ves, no, gastamos el dinero en muchas cosas, ¿no? Y aquí abajo está ¿qué? La ofrenda a Dios. Bueno, quiero mostrarle otra imagen. Es casi idéntico. ¿Qué es la diferencia? O sea, la ofrenda está en primer lugar en vez de último lugar. O sea, yo diría que eso es una buena manera de empezar de pensar más como Dios. Es empezar de voy a dar eso a Dios y yo voy a vivir como demás, con lo que queda. Eso es una forma de cambiar nuestra mentalidad y pensar más como Dios quiere que pensemos. Pero hay otra cosa. Estamos hablando de valor o prioridad, o estamos hablando de prioridad y valor. Y lo que yo diría, o sea, hablando personalmente, yo quiero que mi ofrenda sea la cosa número uno cuando yo hago mi presupuesto. Eso es lo que voy a dar a Dios. Pero también lo que quiero, y no estoy ahí, pero lo que quiero es que también mi ofrenda sea la cosa más grande en mi presupuesto. O sea, el valor más grande. Que doy más a Dios que cualquier otra cosa en mi vida. Puede ser que no es posible, ¿no? Pero para mí es como una meta, es una idea, ¿no? De yo pensando, yo quiero ser más así, yo quiero llegar más a ese nivel. Mateo 6, 24. Nadie puede servir a dos amos, pues, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y las riquezas. Tenemos que entender, el dinero en sí no está malo. Dios sabe que necesitamos dinero para alimentar nuestros cuerpos, para ponerle casa a nuestras familias, educar a nuestros hijos, planificar nuestra jubilación. Pero el dinero nunca debe estar en el centro de nuestra vida, centro de nuestro pensar. Este lugar corresponde solamente a Dios. Dios tiene que estar en el centro. Dios tiene que ser primordial. Y el dinero es una cosa que tiene que estar siempre sujeto a nuestro amor por Dios. O sea, el pasaje que leímos dice que hay dos amos y que no podéis servir a los dos. Así, ¿a cuál de los dos va a ser? ¿Jesús es Señor de mi vida? Claro, excepto mis finanzas. O Jesús es Señor de mi vida. Es necesario recordar, ¿no? Que Jesús, si me quieres cambiar, Jesús es Señor de todo o no es Señor de nada. O sea, no podéis decir, Jesús es Señor, pero no podéis tocar mi cuenta bancaria. Jesús es Señor, pero el dinero es mío. O sea, tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios. Si Él es Señor de todo. Entonces, el punto número 3, nuestra condición espiritual está directamente relacionada con nuestra actitud hacia el dinero. Nuestra condición espiritual está directamente relacionada con nuestra actitud hacia el dinero. Vamos a Lucas 19 y vamos a mirar un ejemplo.
de Jesús aquí está entrando en la ciudad de Jericó. Jericó es una ciudad en aquel entonces bastante rico y en parte porque era el centro de la colección de impuestos para el gobierno romano en todo ese área de Judea. Entonces, entraba y salía mucho dinero de ahí por eso de los impuestos. Entonces, Jesús está cruzando la ciudad de Jericó. Linda ciudad, muy abierto, plazas, árboles, no es muy encerrado como muchas de las ciudades en aquel entonces. Entonces, hay un hombre rico llamado Zaqueo. ¿Y quién es ese tipo? Él es el jefe de los cobradores de impuestos. En la ciudad, que es el centro de la colección de impuestos para toda esa área. ¿Te imaginas cuánto dinero está manejando este tipo? Él no es el cobrador, él es el jefe de los cobradores, ¿no? Y es un hombre rico. Y él trataba de ver quién era Jesús. Pero por causa de la multitud no podía hacerlo, pues era de baja estatura. Rápidamente se adelantó, o sea, él tenía bastante deseo, ¿no? Se adelantó y para verlo se trepó a un árbol. Pues Jesús iba a pasar por ahí. Entonces cuando Jesús llega al lugar, levanta la vista y dice, Zaqueo, apúrate y baja de ahí, porque hoy tengo que pasar la noche en tu casa. Zaqueo bajó de prisa, con mucho gusto lo recibió en su casa. Entonces, versículo 7, y todos a ver esto murmuraban, pues decían que Jesús había entrado en la casa de un pecador. Pero Zaqueo se puso de pie y le dijo al Señor, Señor, voy a dar ahora mismo la mitad de mis bienes a los pobres. Su nombre es rico. Él dice, no la mitad de mi sueldo. Él dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes, de todo lo que voy a dar la mitad a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más lo defraudado. Y si ustedes saben algo de los cobradores de impuestos en el primer siglo, ellos defraudaban a mucha gente. Claro, porque ellos tenían que ponerle que tenían que cobrar un 10% por el gobierno romano, pero le cobraban un 20% y quedaban con un 10%, ¿no? O sea, era ese tipo de cosas, ese manejo de dinero. Entonces, estamos hablando de eso. Un hombre que se ha hecho súper rico y ahora está diciendo, la mitad lo voy a dar a los pobres y a toda la gente que defraudaba voy a devolver 4 veces lo que les había sacado. Impresionante. Jesús está impresionado. Él dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues este hombre también es hijo de Abraham. Entonces, ¿qué ves en esto? ¿Qué ves en esto? Lo que ves una transformación espiritual de un hombre amante de dinero, un rico que se aprovechaba de la malfortuna de otros para hacerse más rico todavía. Un hombre, y él termina siendo un hombre supremamente generoso. ¿Y cuánto tiempo tomó para cambiar? La mitad de mi fortuna a los pobres, a los defraudados, no el valor tomado, sino 4 veces más. De un hombre que no le importaba a la gente, a un hombre con corazón abierto, que solo deseaba ayudar a otros. ¿Qué pasó? Es interesante mirar la historia. ¿Qué es la primera cosa que pasa con Jesús? Jesús le llama por su nombre. No conocía a Zaqueo. Nunca habían tenido una conversación. Pero Jesús le llamó por su nombre. Eso me impacta, ¿no? ¿Cómo es Dios? Dios nos conoce. A pesar de que quizás vos sentís que estás escondido atrás de un árbol, Dios te conoce, ¿no?
Él sabe tu nombre, Él te conoce bien, Él te conoce de adentro. Y la segunda cosa es, Jesús se invitó a quedar con Él por la noche. Que eso no se hacía. Eso no era la costumbre. O sea, vos no te invitabas a venir a quedar con alguien. Ellos te invitaban a venir a quedar en su casa, claro, eso sí, pero como Jesús lo hace, no, eso no se hacía. Pero así es Dios también con nosotros. Él nos deja tranquilo, Él quiere entrar, Él quiere pasar tiempo con nosotros, Él quiere sacudirnos si es necesario, no para que entendemos, para que Él puede tener una relación con nosotros. Ellos comieron, ellos hablaron, quizás oraron juntos, no sabemos. Durmieron o quedaron toda la noche hablando, no sabemos. Pero ¿qué pasó? Sencillamente yo diría que Jesús pasó. O sea, Jesús en tan poco tiempo, unas horas, cambió totalmente la vida de ese hombre. Y la actitud de Zaqueo cambió acerca del dinero, porque Cristo le había cambiado a él. Ahí vemos el punto, ¿no? Que nuestra actitud hacia el dinero es una reflexión de nuestra relación con Dios. Vamos a volver a Marcos 12, es la historia de la viuda, y mirar eso, versículo 1 y 2. No sé por qué dice a 42 ahí, pero Jesús se sentó al frente del lugar donde depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. ¿Qué ves? ¿Qué ves en este pasaje? Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando. No fue accidente, fue a propósito, no fue un error. No es que él miró y casi, o sea, no, él estaba ahí mirando, observando, se sentó cerca. Él quería ver lo que la gente daba. ¿No te da algo pensar eso? Que cuando pasa la ofrenda, Jesús está sentado a tu lado, mirando. ¿No te da algo eso? ¿No? Porque Jesús sabe que nuestra condición espiritual está directamente relacionada con nuestra actitud hacia el dinero. Por eso le importaba. ¿Cuán cerca estaba Jesús de la caja de ofrendas? Tan cerca para ver cuánto donaban. Suficientemente cerca para ver las cantidades de dinero que daban. Y suficientemente cerca para ver incluso 2 monedas pequeñas que eran, según varias traducciones, de cobre. O sea, la nueva versión internacional dice de poco valor, pero eran de cobre. O sea, él era tan cerca que podía ver que las monedas que ellos usaban eran monedas de cobre. Es bastante cerca. Es ahí como tener a Jesús sentado a tu lado en la colecta. Creo que pensamos erróneamente que Jesús no está interesado en lo que damos. Él solamente quiere que yo doy. No importa si es $1 o 10 pesos o 100 pesos, si doy algo. Pero no de acuerdo con esta historia. Tanto como con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestra energía,
Dios está mirando lo que hacemos con nuestro dinero. Pocas personas saben lo que hacemos con nuestro dinero, pero Dios sabe y a Dios le importa. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que Dios ve en vos? Y este es el punto número 4. Dios está mirando lo que hacemos con el dinero. Bueno, vamos a ponerle otro ejemplo. Ponele que ganas 10,000 pesos por mes. ¿Ok? No sé cuánto ganas, pero ponele que ganas 10,000 pesos por mes. Y trabajas desde los 21 años hasta los 65 años. Vas a ganar 5,280,000 pesos en tu vida. No contando beneficios, inflación, etcétera. O sea, vas a ser millonario. Claro, aquí en la Argentina hay que decir todo eso con un sentido de humor, ¿no? Porque no se sabe qué valor el dinero va a tener en 2 años, 5 años, o sea, un mes, o sea, y nosotros también hemos vivido aquí, vivimos aquí, o sea, llegamos aquí en el año 80, que era el tiempo de la plata dulce, cuando los argentinos tenían todo el dinero en el mundo, viajaban a los Estados Unidos y compraban televisores y los aviones venían, claro, no habían las reglas. ¿Cómo? 2, 6, 2 o 3. Y los aviones llegaban de los Estados Unidos cargados con cosas y poca gente. Era así cuando llegamos aquí. Y para nosotros que tuvimos un sueldo de misionero en dólares, ganábamos mal. O sea, vivimos en un barrio de gente que trabajaban por la luz y fuerza y ellos ganaban mucho más que nosotros. O sea, comimos hígado 2 veces por semana porque era la carne más barata, ¿no? Y bueno, o sea, y de repente de la plata dulce a una devaluación de 100% y cambió todo. Y desgraciadamente la Argentina sigue en esa montaña rusa. No estamos aquí para hablar de la política, pero es triste, pero es así, o sea, arriba, abajo, o sea, estaba 2001 cuando estaba pésimo aquí, ahora otra vez está volviendo a ser duro, ¿no? Para la gente que gana aquí, o sea, los sueldos no alcanzan. Y bueno, entonces yo entiendo que la situación aquí es complicada, pero Dios entiende también, ¿no? Yo siempre decía que los argentinos comunes sabían más de finanzas internacionales que los expertos en los Estados Unidos. No sé por qué en aquel entonces todo el mundo estaba, mira, el precio del dólar, el precio del oro, saco dinero de aquí, lo pongo allá, o sea, compro, o sea, si tengo unos pesos de más, compro materiales para ir agregando un cuarto a mi casa, o sea, mucha creatividad, ¿no? En manejar las cosas. Está bien, ¿no? Es buenísimo. Pero al final de tu vida, con esos 5 millones de pesos que ganaste, ¿dónde se fue todo? ¿En qué gastaste todo? Y lo más importante, ¿qué lograste para la eternidad a través del uso de tu riqueza? ¿Y cuánto tenés depositado en el cielo para el resto de tu vida? Que va a ser una eternidad. ¿Y realmente era tu dinero para gastar o era el dinero de Dios? Me gusta mucho este pasaje, el primero de Crónicas 29, 14, la segunda parte. En realidad, todo viene de ti. Es en una oración de David, orando a Dios. Todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Todo lo que yo tengo lo tengo por Dios. Todo lo que vos tenés es tuyo por Dios.
Ah, pero es que yo trabajé y yo hago fuerza y yo... ¿Y de dónde viene la fuerza? ¿Y de dónde viene la salud? A los 40 años, yo fui paralizado y no podía seguir trabajando. Vos no tenés control. Dios está en control. Lo que vos tenés, Dios te lo da. Y Dios te lo puede quitar. Dependéis de tu fuerza, amén. Pero esa fuerza viene de Dios. Dependéis de tu salud, amén. Pero eso viene de Dios. ¿Se acuerdan del título de la casa? Dios y su dinero. No es mi dinero. El dinero es de Dios. ¿Podéis imaginar esa conversación con Dios al final de tu vida? ¿Y dónde fue todo el dinero que te di? ¿En qué gastaste toda la plata que te di? ¿Qué lograste para la eternidad a través del uso de mi riqueza? Sería una conversación interesante, ¿no? Tener con el Señor. Entonces vamos a volver al punto número 4 y cambiamos una palabra. Dios está mirando lo que hacemos con, no el dinero, pero con su dinero. Dios está mirando lo que hacemos con su dinero. Entonces vamos a repasar. Hemos hecho 4 puntos. Nuestro punto de vista del dinero es muy lejos del punto de vista de Dios. Estamos buscando alineación, que nuestros valores están de acuerdo con los valores de Dios. Nuestra condición espiritual está directamente relacionada con nuestra actitud hacia el dinero. Y Dios está mirando lo que hacemos con su dinero. Entonces vamos a dedicar este mes, el mes de, bueno, estamos a punto de empezar noviembre, pero vamos a dedicar el mes a estudiar este tema. Los sermones van a estar todo basado en eso. Vamos a tener algunas charlas bíblicas específicamente diseñadas también para tocar ese tema. Van a recibir, todos los miembros van a recibir un manual de evaluación personal con escrituras y preguntas para ir evaluando, no sé cuánto ganas y cómo lo usas y todo eso, para ayudarte personalmente en profundizar más con vos y yo, ¿no? O sea, no es para compartir con nadie, ¿no? Aunque siempre es bueno que hay otras personas envueltas en nuestras vidas que saben y que nos pueden ayudar y aconsejar, pero es para que trabajemos en el corazón y con Dios. Y la otra cosa que quería pedir es que hagan sus propios estudios personales también sobre el tema. Me acuerdo hace unos años, pasamos por un tiempo, después de enfermarme, y era un tiempo difícil para nosotros económicamente, con 4 chicos y todo. Y me acuerdo de empezar a sentirme mal de las colectas y en aquel entonces había una presión quizás no debido a dar y a dar más y las ofrendas de misiones y empecé a sentirme como cargado y luchando, ¿no? Entonces lo que yo hice es yo volví y hice mi estudio en la Biblia de lo que la Biblia dice acerca de ofrendar, o sea, a través de toda la Biblia. Y me cambió la perspectiva, se cambió mi corazón. Yo empecé a ver que estaba muy enfocado en mí mismo y no muy enfocado en lo que Dios estaba haciendo. Y tenía que confiar en Él y Dios nos cuidó, Dios nos protegió y empezamos a dar más, empezar a volver a hacer metas más altas y Dios nos bendijo. O sea, pero eso fue porque yo agarré mi Biblia y yo estudié ese tema. Y eso es, o sea, estamos haciendo las clases, estamos dando este material para ayudarnos. Pero al final de cuentas, vos tenés que sentarte con tu Biblia y con Dios y tenés que construir tus
propias convicciones sobre ese tema. Y eso es lo que estoy pidiendo. Espero que esto les ha servido. Es muy animante conectarnos con el grupo del oeste, el grupo de la Riviera, el grupo allá también en San Isidro, en la casa de Sebastián. Es súper increíble estar todos unidos y realmente trabajar